Evangelion es una de las obras más aclamadas dentro del mundo del anime y del entretenimiento. Es un pilar fundamental y sumamente conocido, elogiada por ser magnífica gracias a su complejidad y vasto desarrollo ficticio, lo que la llevó a ser reinterpretada varias veces dentro de su medio, existiendo un manga, un final alternativo al de la serie y finalmente una tetralogía de películas. La serie original, si bien es la que más repercutió de manera popular, tuvo un manga que salió unos meses antes, este sirviendo como promoción de la serie que más temprano que tarde hizo presencia, teniendo posteriores películas que servirían como un reinicio de toda su historia. A lo largo de los años hemos experimentado la historia a través de diferentes formas, la serie original, el manga completo y las largas y densas películas de Rebuild of Evangelion. Pero la pregunta persiste, ¿cuál de estas versiones es la definitiva? ¿En qué formato se cuenta mejor la historia? Acompáñenme mientras exploramos cada una de estas versiones de este apasionante universo y al final enfrentamos la interrogante. ¿Manga, anime o la tetralogía? ¿Cuál es la mejor versión de Evangelion? Bien, quiero aclararles que vamos a analizar cada una de las obras como si fuesen versiones que no se complementan, puesto que son versiones ya finalizadas. El manga de Evangelion es una reinterpretación de Yoshiyuki Sadamoto, la cara detrás del diseño de los personajes de la serie, y Rebuild of Evangelion es un nuevo comienzo de lo ya visto en la serie original, por lo que hay que analizarlas por lo que fue en su momento y lo que ya son estando finalizadas, teniendo siempre como punto de partida a la serie de 1995, ya que esta es la principal y más influyente de las tres versiones. Pero, quién sabe, puede ser que en el camino nos demos cuenta que no es la mejor. Todo comienza con la historia de Shinji Ikari, un chico de 14 años que es convocado por su distante padre, Gendo Ikari, para pilotear el EVA-01 y defender a la humanidad de los momentáneamente misteriosos seres llamados ángeles. A medida que se une a la organización paramilitar NERV, Shinji se enfrenta no solo a amenazas físicas de los ángeles, sino también a sus propios conflictos internos y a las complejas relaciones con otros pilotos de Evangelion, como Rei Ayanami y Asuka el Ángel Soryu, enfrentando también su convivencia con su nueva tutora, Misato Katsuragi. En los primeros episodios vemos a Shinji lidiar con la presión, el aislamiento y la falta de comprensión por parte de su padre, sumado a que este mismo sufre el rechazo por ciertos compañeros de su escuela, lo que tiene por resultado que sienta frustración y más ansias de aprobación y conexión por el trabajo que esté sometido a sobrellevar. Bien, las cosas acá varían un poco. El manga nos muestra una versión de Shinji un tanto diferente porque apreciamos que el protagonista es bastante directo con respecto a sus decisiones y entorno. Quiero decir, lo vemos con una personalidad más marcada y sumamente directo en algunas ocasiones. Tenemos la escena en donde Shinji y Misato aprecian desde un punto toda la ciudad. En el anime esto es mucho más sutil y no se aprecia tanto lo que siente el protagonista, mientras que en la versión impresa esto es más directo y no nos deja dudas, ya que podemos ver a Shinji llorar y abrirse con Misato, expresándole que le hubiese gustado que su padre le hubiese elogiado y felicitado por su trabajo. Otro ejemplo es cuando Shinji discute acerca de su estancia en el apartamento de Misato, puesto que este se negaba a ir a vivir con ella, haciendo énfasis en que él también debía decidir, contrario al Shinji de la serie original que vemos que accede sin ningún tipo de cuestionamiento. También cuando confronta a Touji una vez que estos tienen la pelea, ya que acá lo confronta de una manera más directa que en la serie original. Pero aguarden, estos cambios sutiles ayudarán a mostrarnos una versión diferente y más interesante en distintas etapas del desarrollo de las tres diferentes historias. Esta decisión de hacer a Shinji más directo y expresivo, si se quiere decir, ayuda a que comprendamos más a este personaje y los matices de su personalidad, a diferencia de Rebuild of Evangelion 1.0, que no aporta nada nuevo a la versión de Shinji que se nos muestra, porque esta misma adaptación literalmente es un calco de los primeros episodios de la serie original, lo que claramente la va a perjudicar durante esta comparación, o bueno, al menos en la primera película. Esto le da el punto al manga, ya que nos permite entender de manera más dinámica esta nueva interpretación de Shinji.
Sin embargo, es justamente esa sutileza que vemos en el anime que logra darnos muchísimas interpretaciones y apreciaciones que dan profundidad y humanidad al personaje. Porque sí, el manga de Evangelion será más directo y podrá darnos cambios en decisiones futuras que perjudicarán la historia. Pero es justamente la personalidad más shonen del protagonista lo que termina que no podamos identificarnos tanto con esta versión, ya que es menos realista y un tanto más cerca de lo convencional. Justamente lo contrario por lo que destaca el personaje de Shinji, por lo que también vamos a darle un punto a la serie original. Asuka es un personaje que también cambia muchísimo en las tres versiones de Evangelion, dado que esta en las diferentes entregas posee historias que dan cambios notables en el desarrollo de esta misma. En la serie original teníamos un personaje que contaba con una personalidad bastante marcada y agresiva, ya que esta misma tenía un pasado que le obligó a forzar una forma de ser que le haría creer que los demás no pueden lastimarla. De esta manera, mostrándose suspicaz y altamente orgullosa, que a partir de cierto acontecimiento, esta se rompería y sería afectada emocionalmente por el ángel Bardiel, infectando su cabeza y dejándola en un estado paulatino de coma. En ambas versiones esto cambia un poco, pero siguiendo la narrativa de la serie, cuando está infectada por Bardiel, podemos ver de manera momentánea cómo ésta se ve a sí misma dentro de su cabeza, cómo percibe y entiende su entorno y también la manera en la que ve cómo cree que la gente la lastima. Todo esto mediante un lenguaje artístico y secuencial en el que se muestran dibujos que suponemos que la misma Asuka hizo, enseñándonos un enfoque más psicológico y grotesco de los hechos, dejando no solo ver cómo este mismo personaje optó ser como es, sino también cómo termina siendo lastimada y afectada psicológicamente por este ángel. Vemos una Asuka más frágil y vulnerable a su entorno. Uno que estuvo presente cuando su madre degolló a la muñeca que creía que era ella, con el pretexto de que tenían que morir juntas. En verdad, Asuka es un personaje con el que al menos yo enfatizo muchísimo, y la serie logra su cometido al explorar temas tan delicados y arraigados al personaje, lo que la hace indudablemente de lo más importante de Evangelion. Sin dudas, estos hechos facilitan nuestra comprensión sobre el daño que sufre la pelirroja durante los acontecimientos de este relato. En el manga ocurre lo mismo, pero no tan brusco y aterrador como en la serie original, ya que esta es infectada emocionalmente otra vez, pero hacen presencia detalles que en el anime ni en la tetralogía apreciamos. En esta versión, desde el principio, vemos que la madre de Asuka había tenido a su hija mediante una inseminación artificial de un donante, algo que la misma pelirroja nos explica. Pero en el momento en el que Asuka sufre esta contaminación, podemos ver detalles que nos dejan apreciar cómo la madre de Asuka había tenido un frustrado matrimonio y que por culpa de su matriz se le imposibilitaba tener hijos, lo que tuvo por consecuencia que su esposo le fuese infiel con otra mujer y que tuviera un hijo con esta misma, lo que añade capas de desarrollo a este momento que se explica con mayor profundidad que en el anime. Ambas versiones son muy similares, ya que pasa exactamente lo mismo, con la peculiaridad de que son los pequeños detalles los que van cambiando al personaje, mostrándonos facetas un tanto distintas y que ayudan a que esto no se sienta como un copia y pega. A ver, está claro que la serie original es bastante superior en este sentido, por lo que no me voy a tratar de explayar muchísimo en este apartado. Espero que haya quedado un poco claro. Pero volviendo, en Rebuild of Evangelion, nada de lo que hablamos pasa, ya que al ser películas se omitieron muchos elementos importantes y que daban más profundidad al personaje de Asuka. Por darles ejemplos, ella en esta versión no siente atracción ni interés hacia Kaji, lo que quita capas de desarrollo a la frustración de Asuka y pretensión de querer ser una adulta, ya que esta no refleja sus anhelos en la figura de este personaje, mostrándola como otro más de los intereses románticos del protagonista. Para colmo, es simplemente reducida a un pedazo de carne que solo sirve de fanservice. Hermano, literalmente hay una escena en la que le enfocan de manera no sutil sus partes, teniendo 14 años. Dios, después no se quejen y no se extrañen si soy bastante brusco con esta versión.
Creo que por la profundidad y realidad con la que se manejan los hechos, el punto indudablemente es para el anime. Y Dios, Asuka en esta versión no es dejada de lado en ningún momento. Así que punto nuevamente. Contrario al manga, que si bien es más sutil porque introduce la presencia de Kaworu de manera más temprana, sí que se le quita importancia al personaje de Asuka, que en mi opinión es de lo más importante. Y ni hablemos de Rebuild, que me dan náuseas de solo pensar cómo dejaron de lado a este personaje. Pero bueno, no hay que negar los detalles que nos dio el manga, así que punto también para él. Ahora hace presencia nuestra clon favorita, ya que acá sí que debo admitir que no me quejo con ninguna de las tres versiones, pero vayamos por partes. En el anime, Ayanami es una persona sumamente reservada y que denota no saber relacionarse con su entorno. Se ve ajena a conductas básicas que todos vemos vitales. Esto dándose gracias a que no tuvo una infancia, puesto que no adquirió los conocimientos básicos que todos obtenemos de esta etapa. Rei no sabe cómo interactuar con las demás personas, no sabe expresarse ni mucho menos relacionarse con su entorno, no entiende lo que le gusta ni lo que no le gusta, lo que la hace feliz o lo que odia, ni siquiera es capaz de percibir lo que los demás ven. Y esto principalmente se da porque esta siempre fue limitada y reducida a seguir órdenes y a no vivir una vida normal y corriente, apartada y usada dependiendo de los objetivos de Nerve y Gendo, careciendo de experiencias y vivencias, pero todo cambia en el momento en el que conoce a Shinji Ikari, un chico que va a hacerle cuestionar cosas y vivir nuevas experiencias que le ayudarán a formar una personalidad y una identidad. En el camino, queriendo comprender su humanidad y llenar su vacío existencial. El anime es magnífico en este sentido, porque sencillamente estos detalles tan delicados logran su cometido. En tan solo 24 episodios, somos capaces de discernir y entender al personaje. En el manga, estos temas son más sutiles, pero la diferencia es que se centra en formar una relación y conexión más acorde a algo genérico. Pero esto no significa que sea malo. Todo lo contrario. Rei tiene un desarrollo mucho más notable y su lazo con Shinji es mucho más cercano. Tienen muchísimos momentos en los que ambos se conocen y conectan mutuamente. Como ejemplo tenemos la escena en la que Ayanami invita a Shinji a tomar el té. Esta se ve bastante confundida y con falta de experiencia al momento de tratar de preparar las cosas, teniendo como consecuencia que se queme la mano y sea Shinji quien la ayude a curarse, reflejando detalles que refuerzan esta desconexión que Rei sufrió con el mundo. Tiene interacciones y momentos que le ayudan a desarrollar una amistad en la que ambas partes se complementan. En el anime vemos esto mismo, pero no con el nivel de detalle que se aprecia en el manga de Sadamoto. Por lo que, si bien debo decir que me gustan cómo se desarrollan los acontecimientos en la serie, debo darle este punto al manga, que vamos, lo hace bastante bien. Por otra parte, Rebuild of Evangelion, al menos en la primera película, las cosas no cambian tanto como en el manga, gracias a que este filme es una versión reducida de los acontecimientos de la serie original. Pero es en la segunda película cuando vemos que el comportamiento de este personaje forma parte de los primeros cambios que surgen en esta historia. Ya que si bien no hay un desarrollo exagerado en sus personajes, sí que lo que más podemos destacar en este nuevo mundo de Evangelion es Rei. Esta toma más protagonismo y la vemos expresiva e interesante, ya que notamos nuevos matices que con anterioridad ni en el manga ni en la serie pudimos ver. Esto, sumado al poco tiempo que se tiene para desarrollar una historia, le da un punto. Y a ver, no quiero ponerme pesado, pero es inevitable no darle un punto a la serie original cuando se habla de sus personajes, porque si bien Rei es dejado de lado a comparación de las otras dos versiones, es notable como Neon Genesis implementa elementos existencialistas y su dualidad como diosa y humana, explayándose en este sentido que si bien es más complejo, le da capas de profundidad al personaje y la hace más interesante a mi parecer. Así que punto también para la serie original. Ahora con lo mejor. Misato Katsuragi en la serie original es de los personajes que más me gusta sinceramente.
Es una adulta que, a diferencia de cualquier anime convencional, nos muestra lo difícil y complicado que suele ser esta etapa en la vida, ya que el solo hecho de ser un adulto nos coloca en una posición que nos obliga a cumplir con ciertas normas establecidas que permiten un mayor control de beneficio a la sociedad. Misato es un personaje que, por más de estar condicionada por ciertos acontecimientos traumáticos de su infancia, logra encontrar ese equilibrio de madurez y responsabilidad. O bueno, eso es lo que nos quiere dar a entender. Misato es una persona hedonista, disfruta y prefiere una vida llena de constante placer que la haga olvidar de aquellas heridas que en sus peores momentos son capaces de alcanzarla. Es inmadura en muchos aspectos, pero también tenaz con sus objetivos. Su relación con Shinji en el anime no es tan cercana, pero sí que se relacionan de manera comprensible, creando un ambiente doméstico que contrasta con la dureza y complejidad de sus responsabilidades en NERV. Esto, sumado a la introspección que se le da en los capítulos finales, le da su merecido punto a la serie original. En el manga, Misato no cambia mucho sinceramente, es un personaje que se siente menos serio si se quiere decir, conecta más con Shinji y Asuka, lo que permite un constante ambiente cálido y humor. Misato logra tener una confianza que denota el cariño que tiene por vivir junto a ellos, lo que quita un poco ese tono de seriedad y realismo que se tiene en la serie original. Pero, el manga busca un enfoque más shonen y la verdad que me gusta estos momentos en los que no vemos a los personajes en un constante ambiente depresivo. Punto para el manga. Y por Dios, me encanta ver el trasfondo e historia que le dan a Kashi. Dios mío, otro punto más. En Rebuild of Evangelion, la verdad que Misato no me desagrada mucho. O bueno, al menos antes de llegar a 3.0. Se le nota un lado más maduro, en el que podemos ver firmeza y solidez sobre sus convicciones y decisiones. Es como si en esta versión hayan decidido quitarle ese lado irresponsable que se tiene en las otras versiones para darle el corto espacio que tienen en resaltar esa figura más adulta y comprensiva. Así que no me quejo, son películas, mucho no podemos exigir. Punto para Rebuild. Kaworu es uno de los personajes más intrigantes de Evangelion y el que más desarrollo tiene en el manga y en Rebuild. Si bien en el poco tiempo que se le da en la serie es significativo y cumple con su cometido, no hay comparación con el espacio y momento que se le da en las otras dos versiones, ya que tanto en el manga como en las películas, Kaworu muestra facetas que nunca vimos durante el anime, puesto que este solo sale en un episodio y no logra expresar de manera fehaciente lo que vamos a ver ahora mismo. En Rebuild of Evangelion, Kaworu se muestra a partir del final de la segunda película y también en cierto momento del desarrollo de esta misma, pero es en la tercera entrega donde más brilla el personaje, puesto que es el único que durante el crecimiento de todos los acontecimientos trata de entender a Shinji y hacerle entender su situación, dejando una escena memorable como lo es la del piano. En el manga la historia se sigue desarrollando de manera diferente y otro de estos cambios radicales que se dan en la versión de Sadamoto es justamente la introducción de este personaje a los eventos importantes que apreciamos. En el capítulo 57, Kaworu hace presencia y a partir de acá será una pieza clave en los acontecimientos futuros, sustituyendo el papel de Asuka en la historia y siendo nuevo compañero de Shinji, teniendo situaciones en las que forjan una conexión más cercana y que podrán entenderse hasta cierto punto. Esto teniendo como consecuencia que conozcamos más sobre el albino y sus intenciones dentro de la historia. Debería de darle el punto sinceramente, pero en los primeros momentos en los que este personaje hace presencia, mata de manera cruel a un gatito que con anterioridad Shinji había encontrado, bajo el pretexto de que este le estaba molestando al protagonista y que de todas maneras iba a morir porque se encontraba en un lugar deshabitado y que nadie lo encontraría. Alguien recuérdele a Kaworu que la mitad de las especies en el mundo se extinguieron y que tranquilamente podrían haber rescatado a ese gato, pero bueno. Pasemos al apartado visual. Creo que al hablar de la animación podemos creer que la serie original pierde bastante en comparación con Rebuild of Evangelion, gracias a que esta nueva entrega nos da un apartado visual más vívido y no tan inconexo como vemos en la serie de 1995. Y a ver, hay una muy notable mejora visual gracias al presupuesto y tiempo en el que se lanzó esta tetralogía.
Las batallas son mejor elaboradas y siento un ambiente en el que veo más compacto todo, porque originalmente la serie no podía permitirse gozar de estos lujos, por su limitado presupuesto y caótico entorno laboral. Por lo tanto, Rebuild se toma el tiempo de mostrarnos escenas que ayudan a profundizar en este apartado que no pudo desarrollar tanto Neon Genesis, teniendo como ejemplo la escena en la que aparece por primera vez Asuka, que la verdad me gusta bastante. Si bien posteriormente esta decae muchísimo en la tercera entrega, es en la cuarta y última película que, hablando visualmente, me parece algo hermosísimo. Acá podemos ver otro de los apartados en los que destaca Hideaki Anno, ya que, sinceramente, la cinematografía de esta película es una locura. Aunque podríamos restarle el que hayan tardado tanto tiempo en la salida de la última entrega. Pero bueno, no perjudiquemos a Rebuild. Sin embargo, la serie de 1995 no se queda atrás. Si bien en muchos momentos podemos apreciar muchos bajones de calidad, es esta misma condición lo que permite poder darle una personalidad más identificativa, puesto que con el tiempo muchos de estos elementos sirvieron para crear suspenso e incomodidad en ciertas partes que son cruciales en el desarrollo de la historia. Como ejemplo, tenemos la escena del ascensor, la despedida de Misato a Shinji y la conocida muerte de Kaworu, que es la que más refleja esto mismo, sumado a montones de detalles que complementan y hacen más interesante esta vieja pero inigualable versión. El manga es un caso aparte, ya que al no ser animado hay que evitar compararlo con las otras dos versiones anteriores, por lo que hay que juzgarlo bajo sus parámetros. Y qué decirles, no me puedo quejar de este manga porque sencillamente no hay de qué quejarse. Yoshiyuki Sadamoto fue el que originalmente dio vida a los diseños de los personajes que conocemos hoy en día, ya que este en su momento estuvo encargado del diseño de personajes en la serie original, lo que automáticamente ya le da un punto. Esos diseños son simplemente perfectos. Sadamoto es un genio. El arte y conceptos que nos muestra en el manga son sencillamente hermosos. No hay una parte en la que pueda reprochar nada. Panel tras panel podemos notar el nivel de detalle que hay en cada una de las viñetas, mostrándonos anatómicamente una mejor versión de Evangelion, que incluso en los momentos de acción tiene su tiempo de gloria. No sé si debería de haberle dado otro punto al manga, porque literalmente tardaron más de 19 años en finalizarlo. Pero bueno, no sé, seamos conformistas por esta vez. Bueno, al hablar de cambios en la historia nos sometemos en un campo muy pantanoso y confuso, en el que ambas versiones toman rumbos diferentes y podemos ver cambios superficiales y otros muy significativos. El anime fue la primera versión en finalizar y la que más pronto que tarde tendría una nueva conclusión en el año 1997, puesto que esta vez contaban con un mayor presupuesto, lo que les iba a permitir terminar con la historia de una manera más sólida y acorde a lo que quería Hideaki Anno, lo que me parece increíble. Con tan poco tiempo y lugar, lograron crear una historia tan completa y vasta en tan solo 26 episodios y una película, que a la vez se junta con los pequeños detalles y un notable misterio que se dilata más y más. Sencillamente, la primera versión de los hechos de Evangelion me encanta. Sin embargo, el manga y la tetralogía poseen conclusiones un tanto diferentes y toman cambios reveladores. En la versión impresa vemos desde un comienzo a un protagonista distinto al original, uno más decidido, con mayores momentos de determinación y más seguro de sí mismo. Y esto se puede entender por el tono y enfoque que tiene el manga, puesto que no apunta a ser realista y denso como la serie de 1995. Por ejemplo, uno de estos cambios más notables es la muerte de Touji, ya que este, en el manga, no sobrevive al brutal ataque del EVA 01 y termina falleciendo, siendo una escena más brusca y que tiene por consecuencia que Shinji confronte aún más a su padre. Le planta cara e intenta desarmarlo a piñas, pero tristemente Kaji evitó lo que hubiese sido el momento más satisfactorio del manga. Esta evolución, teniendo como resultado que en el desarrollo de los acontecimientos futuros, Shinji sea más tenaz y difícil de quebrar, dado que más adelante este será capaz de ayudar a Asuka en su enfrentamiento contra los EVA producción en masa, algo que sencillamente en el anime no pasa.
Pero las cosas no terminan acá, porque Kaworu hace presencia muchísimo antes de lo que vemos en las otras versiones. Este es introducido a partir de la contaminación emocional de Asuka, y a partir de este momento se vuelve un personaje clave en el desarrollo de los acontecimientos futuros, mostrando numerosos cambios que se vuelven significativos en esta nueva historia. Sí, en el transcurso se le quita realismo, pero sencillamente que Shinji ayude a Asuka me da 10 años más de vida. Rebuild of Evangelion es la que más cambios implementa y la que para mí más fallos comete, pero bueno, eso para otro video. La primera película, si bien como estuvimos viendo es un calco, la segunda entrega es totalmente diferente a cualquier línea que estuvimos viendo en el manga o la serie. Vemos un Shinji también más decidido, dispuesto a proteger y cuidar a sus amigos, que junto a los cambios que surgen en esta nueva versión, podemos notar que se le da lugar a nuevos acontecimientos que generan esta diferencia con las otras dos versiones. Por ejemplo, en esta nueva interpretación, Touji no es piloto de la unidad 03, sino Asuka, lo que indudablemente da una nueva exposición de los hechos. También se toma un rumbo completamente diferente y vemos a los personajes en distintas situaciones conviviendo de una manera bastante refrescante de ver. Sin embargo, esto va envejeciendo bastante mal y es notorio en su tercera y cuarta película, lo que me termina tirando bastante para atrás, así que por esta vez no le quitaremos ni le añadiremos ningún punto. Considero que el desarrollo del mundo en una historia es de los elementos más importantes que se deben tener en cuenta, ya que a partir de esta base pueden surgir huecos argumentales o incoherencias dentro de la trama, lo que a futuro nos confunde y no nos hace enfatizar con la obra, así que veamos cómo estas tres versiones desarrollan este punto. El manga la verdad que me sorprendió bastante. Si bien los personajes no son un apartado que destaquen mucho, sí que el desarrollo de su historia y el cómo nos explica el origen de los ángeles, los objetivos de Seal, Lilith, Adam, la complementación humana y demás detalles que complementan el entendimiento de estos acontecimientos, hace que su extensa historia sea uno de sus puntos más fuertes. Las batallas y secuencias son más longevas y disfrutables. Hace presencia una constante narrativa que nos ayuda a comprender los acontecimientos actuales y cómo estos mismos se desarrollarán a futuro. La historia es recta, directa y cronológica. Es más explicativa con los hechos y da lugar a una comprensión que más que dejar dudas, nos da certezas, lo que la diferencia del anime, en donde este se destaca más por ir abordando poco a poco el desarrollo de sus personajes y cómo los hechos afectan su vida, insinuando más que afirmando. La trama cambia su rumbo y se tocan temas más existenciales, lo que en ambos casos desemboca en enfoques distintos. Por darles un ejemplo, ya todos conocemos el episodio 25 y 26, que son la consecuencia de estas limitaciones que ya explicamos hasta el cansancio. Posteriormente y con un mayor presupuesto, Gainax decide lanzarse junto a Hideaki Anno a crear The End of Evangelion, la que sería la conclusión definitiva de la serie, manteniendo ese planteamiento psicológico y ahora hablando más sobre escapismo y consumismo, dando un carácter más grotesco y místico. Esto tuvo como resultado que Sadamoto tomara el final de esta película y lo abordase a su manera en el manga, cambiando varios elementos y adaptándolos a su manera de entender Evangelion. En Rebuild, el desarrollo es nulo comparado a las anteriores. Todo se construye de manera apresurada y no se cumple con uno de los principales parámetros que se nos ofrece. Literalmente esta tetralogía fue creada para ser una versión más digerible de los hechos acontecidos en la serie original. Y créanme cuando les digo que cumple con todo menos eso. La primera es un calco, la segunda termina dejando las bases para luego pasar a la tercera parte que nos introduce a un escenario completamente diferente en donde pasaron 14 años de los cuales no sabemos nada y ni siquiera se van a tomar el tiempo de explicarnos qué pasó con los personajes. En la cuarta entrega esto se menciona muy por encima, omitiendo temas que se podían haber trabajado con mayor profundidad. Se le podría haber prestado atención a temas tan interesantes como saber el origen de Will y cómo los personajes involucrados llegaron a tomar este rumbo. O también cómo se desarrolló la historia posteriormente a la caída de Nerve. A ver, no estamos exigiendo que explique al pie de la letra estos detalles. Tenemos en cuenta que es una película y que por su limitado tiempo debe intentar no englobar tantos elementos, pero hubiese estado bueno que al menos hayan dejado en claro algunas cosas básicas, vitales para el desarrollo de la historia. Pero bueno, sencillamente Rebuild
queda fuera de esta discusión. Acá me siento bastante indeciso. Creo que el manga hizo un trabajo perfecto desarrollando su mundo y creando una nueva visión sobre los hechos, pero la serie no se queda atrás. Teniendo en cuenta sus desventajas y poco presupuesto, logra algo a la altura y mejor que el resto, dejando una visión más interpretativa de los hechos, que incita a que prestemos atención a los detalles. Por lo que, al no tener otra opción, decidí hacer una encuesta en Instagram en donde ustedes decidirían cuál de estas dos versiones es mejor. Y no por una diferencia tan amplia, termina ganando la serie original. Creo que el mensaje en ambas obras no cambia, pero sí que sufren bastantes matices que engloban otras ideas que aportan una nueva visión a los hechos. Si bien pienso que el mensaje en la serie original es bastante claro, creo que por ciertos componentes es bastante difícil de digerir, y es entendible. Surgieron muchísimos cambios en su guión a medida que se emitía, pero no quita lo que ésta construyó. En Neon Genesis Evangelion se buscaba abordar la psique humana, explorando las complejidades emocionales, traumas y relaciones interpersonales de manera intensa y hasta cierto punto sofocantes. Cada personaje, desde el protagonista hasta los secundarios, se enfrenta a conflictos internos que van más allá de las convenciones de un anime de robots. Esta serie trata de indagar en sus personajes y en cómo los hechos afectan la vida de estos mismos. Es por esto que notamos un mayor realismo. Vemos a personas experimentar emociones genuinas y complejas. Son partícipe de la representación realista de la soledad en una obra ficticia. La ansiedad y la depresión contribuyen a la autenticidad emocional de la serie, lo que lleva a que la misma utilice simbolismos y metáforas para representar los estados en los que se encuentran los personajes. Se nos muestra también las consecuencias que tienen los combates en los pilotos, cómo les afecta y la carga que esto significa para ellos. El camino de Shinji es clave para entender la serie. Es un adolescente como cualquier otro, con problemas y carencias, que, por consecuencias del destino, debe enfrentarse a seres humanoides gigantes que amenazan con destruir la existencia humana. En el camino, este deberá entender y comprender la importancia de encontrar su identidad y entenderse a sí mismo, para generar relaciones sanas y fortalecedoras, que ayuden a que tenga una vida más placentera. Si bien en el manga y en las películas todo es menos realista y sensato, reflejan una nueva vista de lo que es y puede ser Evangelion. Muchos momentos parecen incongruentes, ¿para qué negarlo? Cuando Shinji en el manga se entera que mató a su amigo, este parece tomarlo muy a la ligera, y no sentimos que haya sido tan significativo como en un primer momento sentimos. No vemos las serias y notables consecuencias de ser piloto del Evangelion. O bueno, no de la manera tan cruda y veraz como en el anime. Son versiones que, si bien no demuestran algo nuevo y destacado, como su inicial ejemplar, dan una interpretación bastante refrescante e interesante de ver. Este punto es muy subjetivo porque creo que depende de cómo viste y entendiste Evangelion. Yo personalmente me quedo con la serie original, pero así como yo, podés elegir cualquier versión y disfrutarla a tu manera. Concluyendo, tenemos un claro ganador, la serie original de 1995, y aunque para muchos esto era algo obvio, debo decir que el manga me sorprendió bastante. Es una versión que aporta muchísimo al lore de Evangelion, y complementa de manera excelente a sus personajes gracias al cómo interpretó Sadamoto la obra. Tenemos un dibujo muy superior y disfrutable que, junto al cómo va progresando la historia, deja una versión más que ideal. Rebuild, si bien es una opción que no me gusta mucho y que no recomiendo para empezar en el mundo de Evangelion, debo admitir que su apartado visual es uno que me termina aflojando y que puedo recomendarte si simplemente te interesa ver un poco más de Evangelion. Pero bueno, sin más, me despido y nos vemos en algún próximo video. Suscríbanse.